Mi prima Sofía trabajaba en la calle desde los 17 años. No por gusto, sino por necesidad. La vida la había puesto ahí, en esa esquina del centro donde las luces de neón se mezclaban con las sombras de callejones que olían a desesperación y miedo. Sofía era desconfiada por naturaleza. Había aprendido a leer a los hombres en segundos, los nerviosos que temblaban al hablar, los violentos que apretaban los puños, los solitarios que solo buscaban compañía. Tenía un instinto que la había salvado más veces de las que podía contar. Por eso me sorprendió tanto cuando me contó sobre el hombre del auto negro. Era una noche de marzo cuando lo vio por primera vez. Un sedán negro, sin placas, que se detuvo frente a ella como una sombra silenciosa. El vidrio se bajó apenas unos centímetros, lo suficiente para que una mano pálida le hiciera señas. Sofía se acercó con cautela, pero el hombre no habló. Simplemente le mostró una libreta abierta. En la página, escritos con tinta negra, había símbolos que ella nunca había visto. No eran letras, no eran números. Parecían dibujos de constelaciones deformadas, líneas que se conectaban en patrones imposibles, círculos dentro de círculos que parecían moverse cuando los mirabas fijamente. El hombre señaló los símbolos y luego le entregó 500 pesos. Billetes viejos, pero extrañamente limpios, como si hubieran sido planchados minuto a minuto durante décadas. No olían a nada. No tenían el olor característico del dinero que pasa de mano en mano. Eran como papel recién cortado. Sofía me contó que algo en su interior le gritaba que se alejara, que corriera. Pero necesitaba el dinero. Tenía deudas, tenía hambre, tenía una madre enferma que no sabía que su hija trabajaba en las calles. Así que subió al auto. El hombre la llevó a un motel en las afueras de la ciudad. Durante todo el viaje no pronunció una sola palabra. Solo conducía, mirando al frente, mientras Sofía observaba su perfil en la penumbra. Su piel era extremadamente pálida, casi gris, y tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en semanas. O en años. En el motel, el hombre no la tocó. Se sentó en una silla junto a la ventana, abrió su libreta y comenzó a escribir. Los mismos símbolos extraños, página tras página. Sofía se quedó en la cama, sintiéndose cada vez más inquieta. El silencio era asfixiante. No se escuchaba el tráfico de la carretera, no se oían voces de otros huéspedes. Solo el rasguido de la pluma contra el papel. Después de 2 horas, el hombre cerró la libreta, le entregó otros 500 pesos y la llevó de vuelta a la esquina. Antes de que bajara del auto, le entregó una tarjeta blanca. No tenía nombre, no tenía teléfono. Solo tenía dibujado uno de esos símbolos extraños. Al principio, Sofía pensó que había sido el cliente más raro de su vida, pero también el más fácil. No había violencia, no había palabras obscenas, no había miedo. Solo silencio y dinero fácil. Pero el hombre regresó la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre el mismo ritual. El auto negro sin placas, la libreta con símbolos, el motel silencioso, los billetes limpios que olían a nada. Sofía comenzó a esperarlo. El dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Fue en la 4ª noche cuando empezaron los cambios. Sofía llegó a mi casa al día siguiente, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Me dijo que durante la sesión en el motel, había comenzado a escuchar cosas. Primero fueron susurros muy bajos, como voces que venían de muy lejos. Luego, algo que sonaba como música, pero no era música humana. Eran tonos que parecían venir del cielo, melodías que hacían que su piel se erizara y su mente se sintiera vacía. Le pregunté si el hombre había dicho algo, si había hecho algo diferente. Sofía negó con la cabeza. El hombre seguía escribiendo en silencio, página tras página de esos símbolos imposibles. Pero ahora, cuando ella miraba los dibujos, podía jurar que se movían, que las líneas se retorcían y los círculos giraban lentamente en la página. La 5ª noche, Sofía no comió. Dijo que no tenía hambre, que la comida le sabía a cartón.
La sexta noche, no durmió. Se quedó despierta en su cama, mirando por la ventana, susurrando cosas que no pude entender. Puedo escuchar las estrellas, me dijo cuando fui a visitarla. Me están hablando. Me están llamando. Sus ojos habían cambiado. Antes eran castaños y vivaces. Ahora parecían vidrio oscuro, sin brillo, sin vida. Su piel se había vuelto pálida, como la del hombre del auto negro. Le supliqué que no volviera a ver a ese cliente, que algo estaba muy mal. Pero Sofía solo sonrió. Una sonrisa que no era suya. No lo entiendes, me dijo con una voz que sonaba hueca. Él no es un cliente. Es un mensajero. Y el mensaje ya llegó. La séptima noche, Sofía se rapó completamente la cabeza. Se afeitó hasta la última hebra de cabello negro que siempre había sido su orgullo. En la nuca, donde antes tenía un pequeño lunar que le daba vergüenza, ahora había un tatuaje. Un círculo perfecto, negro como la tinta, con líneas que se extendían hacia afuera como los rayos de un sol invertido. Cuando le pregunté por qué se había hecho eso, me mostró la palma de su mano. Los mismos símbolos de la libreta del hombre estaban grabados en su piel, no como tatuajes, sino como si hubieran crecido desde adentro. La frecuencia está completa, me dijo. Ahora puedo sintonizar correctamente. Esa fue la última conversación coherente que tuvimos. Los días siguientes, Sofía desapareció por completo de la esquina donde trabajaba. Las otras chicas me dijeron que la habían visto vagando por la ciudad a medianoche, siempre mirando hacia arriba, siempre susurrando. Algunos transeúntes reportaron haberla visto en azoteas, en puentes, en cualquier lugar alto desde donde pudiera ver el cielo nocturno. La última vez que la vi fue un martes por la noche. Llegó a mi casa después de las 2 de la madrugada. No tocó la puerta, simplemente estaba ahí cuando abrí, como si hubiera aparecido de la nada. Su piel era ahora del color de la cera vieja. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila visible. El tatuaje en su nuca parecía pulsar con una luz propia en la oscuridad. Me abrazó con una fuerza que no parecía humana. Sus brazos eran hielo, pero no el frío normal. Era un frío que venía de muy adentro, de lugares que no deberían existir. Esta noche es el turno del cielo, no de nosotros, me susurró al oído con una voz que sonaba como estática de radio. Van a responder. Finalmente van a responder. Se separó de mí y me miró con esos ojos que ya no eran suyos. Gracias por cuidarme cuando era humana, dijo. Y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi prima Sofía. La policía la buscó durante 3 semanas. Revisaron hospitales, morgues, refugios. Interrogaron a sus clientes habituales, a las otras trabajadoras de la calle. Nadie había visto al hombre del auto negro. Nadie recordaba haberlo visto nunca. Fue un vagabundo quien encontró lo que quedó de ella. En la azotea del edificio abandonado donde Sofía a veces dormía cuando no tenía dinero para un cuarto, apareció una estructura imposible. Hecha con cables eléctricos, antenas de televisión, pedazos de metal retorcido y alambre de púas, se alzaba hacia el cielo como una torre de 5 metros de altura. No parecía construida por manos humanas. Los cables se entrelazaban en patrones geométricos perfectos, formando los mismos símbolos que el hombre escribía en su libreta. Las antenas apuntaban en direcciones específicas, como si estuvieran sintonizando frecuencias que venían de muy lejos. En el centro de la estructura, colgando de cables que la sostenían a 3 metros del suelo, encontraron ropa. La ropa que Sofía llevaba puesta la última vez que la vi. Pero estaba vacía. No había cuerpo, no había huesos, no había nada. Solo ropa flotando en el aire, como si su dueña se hubiera desvanecido de adentro hacia afuera. Los electricistas que vinieron a desmantelar la estructura dijeron algo que me helé la sangre. Durante las 3 noches que tardaron en desarmarla, la antena emitía señales. Pulsos regulares que se dirigían hacia el espacio, hacia constelaciones específicas que ellos no supieron identificar. Era como si alguien estuviera enviando un mensaje.
o esperando una respuesta. Han pasado 6 meses desde que Sofía desapareció. Pero a veces, en las noches muy claras, cuando miro hacia el cielo desde mi ventana, juro que puedo escuchar algo. Un zumbido muy bajo, como estática de radio que viene de muy arriba. Y hay noches en que sueño con ella. Sueño que está flotando entre las estrellas, con los ojos completamente negros y el tatuaje en la nuca brillando como una señal. En esos sueños, me mira y sonríe, y me dice que pronto van a responder, que la frecuencia se está extendiendo, que ya no está sola. La semana pasada, encontraron a otra chica desaparecida en el centro de la ciudad. Trabajaba en la misma esquina donde trabajaba Sofía. Los testigos dijeron que la vieron subir a un auto negro sin placas. En su cuarto, la policía encontró una libreta llena de símbolos extraños. Y anoche, mientras escribo esto, vi por la ventana de mi habitación algo que me hizo temblar hasta los huesos. En la azotea del edificio de enfrente, alguien está construyendo otra antena. Y puedo jurar que los cables forman el mismo símbolo que Sofía tenía tatuado en la nuca. La frecuencia se está extendiendo. Y creo que ya es demasiado tarde para detenerla. Esto pasó hace 3 años, pero todavía no puedo dormir sin pensar en ello. Lo que voy a contarles es real, aunque entiendo si no me creen. Nadie me creyó entonces, y supongo que nadie me creerá ahora. Era una noche de viernes. Había salido con mis amigos del trabajo a celebrar que por fin había terminado un proyecto que nos traía de cabeza desde hacía meses. Empezamos en un bar del centro, luego fuimos a otro, y después a otro más. Ya saben cómo es, una cerveza lleva a otra, y antes de darte cuenta ya has perdido la cuenta de cuántas llevas encima. Cerca de las 2 de la madrugada, mis amigos decidieron irse a casa. Tenían familia esperándolos, responsabilidades. Yo no. Acababa de terminar una relación de 5 años y mi departamento se sentía más vacío que una tumba. Así que decidí seguir la noche por mi cuenta. Caminé sin rumbo fijo hasta que me di cuenta de que estaba en el barrio Bravo. No era un lugar al que fuera normalmente, pero tampoco me asustaba. Era de esos barrios donde la noche nunca termina realmente, donde siempre hay luz en alguna ventana y música saliendo de algún local. Las calles estaban húmedas por una llovizna que había caído más temprano, y las luces de neón se reflejaban en los charcos como ojos de colores. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada bajo un farol, fumando un cigarrillo. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones rojos. Su cabello era largo y oscuro, y se movía ligeramente con la brisa nocturna. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Incluso a distancia, brillaban de un amarillo intenso, casi dorado. Pensé que serían lentes de contacto de colores, de esos que usan algunas mujeres para llamar la atención. Se acercó a mí con una sonrisa que parecía conocer todos mis secretos. «¿Estás solo esta noche?», me dijo. No era una pregunta. Su voz era suave, casi hipnótica. Tenía un acento que no pude identificar, algo que mezclaba lo local con algo más exótico. Sí, le respondí. El alcohol me había dado valor, o tal vez estupidez. ¿Y tú? Nunca estoy sola por mucho tiempo, dijo, dando una calada a su cigarrillo. ¿Quieres compañía? Debería haber notado las señales de alarma. Sus uñas eran demasiado largas y estaban pintadas de un rojo tan oscuro que parecía negro. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz del farol. Y esos ojos, esos malditos ojos amarillos que no parpadeaban lo suficiente. Pero estaba borracho, solo y dolido. Así que asentí. «Conozco un lugar», me dijo, tomándome del brazo. «Muy privado». Caminamos por calles cada vez más estrechas y oscuras. Las luces de neón quedaron atrás, reemplazadas por faroles antiguos que apenas iluminaban nuestros pasos. Los edificios se veían más viejos, más deteriorados. Las ventanas estaban cerradas y no se escuchaba música ni voces. Solo nuestros pasos resonando en el pavimento mojado.
Llegamos a un edificio de 3 pisos que parecía haber visto días mejores. La pintura se descascaraba de las paredes como piel muerta. Ella sacó una llave de su bolso y abrió una puerta en la planta baja. Aquí es, me dijo, y su sonrisa se volvió más amplia. El cuarto era pequeño y estaba pobremente iluminado. Había una cama con sábanas rojas, una mesita de noche con una lámpara apagada y una silla en el rincón. Lo que más me extrañó fue que no había espejo. Ni siquiera uno pequeño en la mesita o en la pared. Todos los cuartos tienen al menos un espejo, pero este no. El espejo se rompió hace tiempo, me explicó, como si hubiera leído mis pensamientos. No he tenido tiempo de reemplazarlo. Se sentó en la cama y me hizo señas para que me acercara. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra como los de un animal nocturno. Hay una regla, me dijo suavemente. No hables durante, ya sabes. Solo escúchame. Es parte del juego. Asentí. Había tenido encuentros más extraños antes, o eso pensé en ese momento. Lo que siguió comenzó normalmente. Se quitó el vestido lentamente, revelando una figura perfecta pero increíblemente pálida. Su piel parecía brillar con luz propia en la oscuridad del cuarto. Me acerqué a ella y comenzamos. Al principio, sus sonidos eran los normales. Gemidos suaves, respiración agitada. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los gemidos se volvieron más profundos, más guturales. Sonaban menos humanos y más primitivos. Escúchame, murmuró contra mi oído, y su voz había cambiado. Era más ronca, como si tuviera la garganta irritada. Los sonidos que hacía se volvieron extraños. Ya no eran gemidos de placer, sino gruñidos profundos que parecían venir de su pecho. Su respiración se volvió pesada, como la de un animal grande. Fue entonces cuando sentí que su espalda comenzaba a temblar. Al principio pensé que era parte del acto, pero el temblor se intensificó. Era como si algo se estuviera moviendo debajo de su piel. Podía sentir ondulaciones extrañas recorriendo su columna vertebral, como si hubiera algo vivo tratando de salir. «¿Estás bien?», susurré, olvidando su regla de no hablar. Sus gruñidos se volvieron más fuertes, más amenazantes. Su espalda se arqueó de una manera que no parecía humanamente posible, y el temblor se extendió por todo su cuerpo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo estaba terriblemente mal. Intenté separarme de ella, pero sus uñas se clavaron en mi espalda con una fuerza sobrenatural. «No te vayas», gruñó, pero ya no sonaba como la mujer que había conocido en la calle. Su voz era profunda, animal. «Aún no hemos terminado». En la oscuridad, extendí la mano hacia la lámpara de la mesita de noche. Mis dedos encontraron el interruptor y lo presioné. La luz inundó el cuarto, y lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. Su piel se estaba abriendo. Una línea negra recorría toda su columna vertebral, como una cremallera de carne que se desabrochaba lentamente. A través de esa abertura, pude ver algo moviéndose adentro. Algo peludo y oscuro. Grité y me aparté de ella de un salto, cayendo al suelo junto a la cama. Ella se volvió hacia mí, y su rostro ya no era completamente humano. Sus ojos amarillos brillaban con una luz interior malévola, y sus dientes se habían vuelto puntiagudos como colmillos. La abertura en su espalda se amplió, y lo que emergió de ella fue la cosa más horrible que he visto jamás. Era como un perro, pero del tamaño de un lobo grande. Su pelaje era negro y mate, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Pero lo peor de todo era su cara. Tenía cara humana. No la cara de la mujer, sino otra cara completamente diferente. La cara de un hombre mayor, con ojos hundidos y una sonrisa cruel. La cosa perro se liberó completamente del disfraz de piel humana y cayó al suelo con un ruido húmedo. La piel vacía de la mujer se desplomó sobre la cama como ropa sucia. El animal con cara de hombre me miró directamente a los ojos y habló con una voz que sonaba como grava. «Gracias por la energía», dijo. «Hacía tiempo que no me alimentaba tan bien».
No recuerdo cómo llegué a la puerta. Solo recuerdo correr por esos pasillos oscuros, tropezar con los escalones, salir a la calle y seguir corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Llegué a casa al amanecer, temblando y empapado en sudor. Me duché durante 1 hora, pero no podía quitarme la sensación de suciedad de encima. No solo suciedad física, sino algo más profundo. Como si esa cosa hubiera tocado mi alma y la hubiera manchado. Durante días no pude comer, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara humana en el cuerpo de perro, esa sonrisa cruel que parecía burlarse de mí. Le conté a mis amigos lo que había pasado. Se rieron. Dijeron que había estado muy borracho, que probablemente había sido una pesadilla, que tal vez había consumido algo que me había hecho alucinar. Incluso fui al médico, pensando que tal vez tenían razón, que había sido algún tipo de episodio psicótico. Pero yo sabía que había sido real. Podía sentir todavía las marcas de sus uñas en mi espalda. Tenía moretones que tardaron semanas en sanar. 1 semana después, no pude resistir la curiosidad. Tenía que volver, aunque fuera solo para confirmar que el lugar existía, que no había sido producto de mi imaginación. Encontré el edificio sin problemas. Se veía igual de deteriorado que antes, pero algo había cambiado. La puerta del cuarto donde había estado estaba sellada. No solo cerrada con llave, sino sellada con tablas de madera clavadas en cruz. Y sobre las tablas, grabados en la madera con lo que parecía ser un cuchillo, había símbolos extraños. No eran letras de ningún alfabeto que conociera, pero de alguna manera transmitían una sensación de protección, como si fueran una barrera contra algo malévolo. Mientras examinaba los símbolos, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi a un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos. Llevaba ropa simple pero limpia, y tenía la postura de alguien que había visto mucho en su vida. «Tú fuiste el de la otra noche», me dijo. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabe?», le pregunté. «Porque yo sellé ese cuarto. Y porque tienes la marca». «¿Qué marca?». Se acercó a mí y me señaló el cuello. «Hay una marca invisible para la mayoría, pero yo he aprendido a verlas. Es la marca de los que han estado cerca de los hambrientos y han sobrevivido». «Los hambrientos». El viejo suspiró y me hizo señas para que lo siguiera a un pequeño café en la esquina. Pidió 2 tazas de café negro y me contó una historia que me hizo entender que mi encuentro había sido solo la punta del iceberg. Esa no era una mujer, me explicó. Era un disfraz. Una piel que ya se estaba pudriendo porque había sido usada demasiadas veces. Los hambrientos se alimentan de energía vital, especialmente de la energía sexual. Es la más pura, la más fuerte. Se disfrazan de humanos para atraer a sus víctimas, pero el disfraz no dura para siempre. ¿Qué son exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que son demonios antiguos. Otros creen que son parásitos de otra dimensión. Yo creo que son algo que existía antes que nosotros, algo que se quedó cuando el mundo cambió. ¿Por qué sellaste el cuarto? Porque una vez que un hambriento ha usado un lugar para alimentarse, ese lugar queda contaminado. Otros pueden ser atraídos ahí. Los símbolos los mantienen alejados, al menos temporalmente. ¿Cuántos hay? Más de los que te gustaría saber. Pero la mayoría de la gente nunca se encuentra con uno. Tú tuviste mala suerte, o tal vez buena suerte, dependiendo de cómo lo veas. Sobreviviste. ¿Cómo? Encendiste la luz en el momento correcto. La transformación los debilita. Si hubieras esperado un poco más, habría terminado de cambiar, y entonces... Se encogió de hombros. Digamos que no estarías aquí hablando conmigo. ¿Va a volver por mí? No. Ya se alimentó de ti. Buscará nueva presa. Pero la marca que llevas, esa nunca desaparecerá completamente. Te hará más susceptible a encontrarte con otros de su clase. ¿Qué puedo hacer? Vivir con cuidado.
Evitar situaciones como esa. Confiar en tus instintos. Y si alguna vez vuelves a ver ojos que brillan de ese amarillo particular, corre. Eso fue hace 3 años. He seguido el consejo del viejo. Evito el barrio bravo. Evito los encuentros casuales nocturnos, y cada vez que veo ojos amarillos brillando en la oscuridad, aunque sean de un gato callejero, mi corazón se acelera y mis manos tiemblan. La marca sigue ahí. No puedo verla, pero sé que está. A veces, en las noches más oscuras, siento como si algo me estuviera observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para acercarse. Por eso les cuento esta historia. No para que me crean, sino para que tengan cuidado. Para que sepan que hay cosas en este mundo que se esconden detrás de caras bonitas y sonrisas seductoras. Cosas que se alimentan de nosotros de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y si alguna vez se encuentran con una mujer de ojos demasiado amarillos en una noche oscura, que los lleve a un cuarto sin espejos y les pida que no hablen. Corran. Corran como si sus vidas dependieran de ello. Porque probablemente sea así. Esto que les voy a contar pasó hace exactamente 3 años, 4 meses y 16 días. Lo sé porque desde entonces llevo la cuenta exacta de cada día que pasa, cada noche que sobrevivo, cada amanecer que me pregunto si será el último en el que conserve lo que queda de mi humanidad. Todo comenzó en un bar sin nombre, escondido en una esquina perdida de la colonia Doctores. Era uno de esos lugares donde las luces parpadean constantemente y el humo de cigarro forma nubes tan espesas que apenas puedes ver a la persona que está sentada frente a ti. Yo había llegado ahí por casualidad, o al menos eso creí en ese momento. Ahora sé que nada de lo que pasó esa noche fue casualidad. La vi desde el momento en que entré. Era imposible no verla. Estaba sentada en la barra, completamente inmóvil, como si fuera una estatua de mármol vestida de negro. Su piel era tan pálida que parecía brillar con luz propia en la penumbra del lugar. Tenía el cabello largo y negro, tan negro que absorbía toda la luz a su alrededor, y cuando me miró, sentí como si algo frío me recorriera la columna vertebral. Me acerqué sin saber por qué. Mis piernas se movían solas, como si algo me estuviera jalando hacia ella con hilos invisibles. «Buenas noches», le dije al llegar a su lado. Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, y mostraba unos dientes blanquísimos que parecían demasiado afilados. «Buenas noches», respondió con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. «Me llamo Maribel». Pero juraría que al principio me había dicho otro nombre. Algo que empezaba con L. Lilith. Tal vez. O tal vez mi mente ya estaba jugando conmigo desde el primer momento. Nos quedamos hablando durante horas, aunque ahora no recuerdo de qué hablamos exactamente. Solo recuerdo que mientras conversábamos, no la vi pestañear ni una sola vez. Sus ojos permanecían fijos en los míos, sin moverse, sin parpadear, como si estuviera mirando directamente dentro de mi alma. Tampoco sudaba, a pesar del calor sofocante del bar. Mientras yo sentía como el sudor me corría por la frente y la espalda, ella permanecía completamente seca, como si el calor no la afectara en absoluto. Su acento era extraño también. Sonaba como si hablara español, pero había algo más antiguo. Como si estuviera hablando un idioma que había aprendido hace mucho, mucho tiempo, y que se esforzara por recordar cómo sonaba. Cuando le pregunté de dónde era, solo sonrió de esa manera inquietante y me dijo, de muchos lugares. He vivido en tantos que a veces olvido de cuál vengo originalmente. La conversación siguió por caminos extraños. Me habló de viajes, de lugares que había conocido, de personas que había encontrado a lo largo de los años. Pero había algo en la forma en que decía años que me ponía los pelos de punta. Como si para ella los años fueran algo completamente diferente a lo que son para el resto de nosotros. Solo atiendo a los que saben buscarme, me dijo en un momento, acercándose más a mí. Su aliento no tenía temperatura. No era caliente ni frío. Era como si no existiera.
¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que tú me estabas buscando, aunque no lo supieras. Significa que tu alma tiene hambre de algo que no encuentras en el mundo normal. No entendí lo que quería decir, pero algo dentro de mí se removió cuando lo dijo. Como si hubiera tocado una verdad que yo mismo desconocía. Antes de que me diera cuenta, ya habíamos salido del bar. No recuerdo haber decidido irme con ella, pero de repente estábamos caminando por las calles vacías de la colonia Doctores. Las farolas parpadeaban y proyectaban sombras extrañas que parecían seguirnos. Ella caminaba sin hacer ruido. Yo podía escuchar mis propios pasos resonando en el asfalto, pero los de ella no producían sonido alguno. Era como si flotara a unos centímetros del suelo. Me llevó a un edificio viejo, de esos que parecen haber sido abandonados hace décadas. Las ventanas estaban rotas y cubiertas con tablones de madera podrida. Pero ella tenía una llave. Subimos 3 pisos por unas escaleras que crujían con cada paso mío. Ella seguía sin hacer ruido. Al final del pasillo, abrió una puerta y me invitó a entrar. El cuarto estaba completamente vacío, excepto por una cama vieja en el centro y unas velas apagadas colocadas en círculo alrededor de la habitación. «Solo te pido una cosa», me dijo mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. «No enciendas ninguna luz. Nada de electricidad. Nada de lámparas. Nada». «¿Por qué?», pregunté. «Porque la luz me lastima», respondió, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó vulnerable, casi humana. Accedí. No sé por qué, pero accedí. Nos sentamos en la cama y seguimos hablando en la oscuridad. Poco a poco, el aire de la habitación comenzó a espesarse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después de un rato era innegable. Respirar se volvía más difícil, como si estuviéramos bajo tierra, enterrados en algún lugar profundo donde el oxígeno escaseaba. «¿Crees en la eternidad?», me preguntó de repente. «No sé», respondí. «Nunca he pensado mucho en eso. ¿Aceptarías cambiar tu sangre por otra cosa? ¿Por algo mejor?». Me reí. En ese momento me pareció una pregunta absurda, casi infantil. «¿Qué podría ser mejor que la sangre?», pregunté entre risas. Fue entonces cuando sentí su aliento en mi cuello. Pero no era como el aliento normal. Era frío, tan frío que me dio escalofríos. Y había algo más. Un olor extraño. Dulce, pero al mismo tiempo pútrido. Como flores muertas mezcladas con hierro. «La vida eterna», susurró cerca de mi oído. «La verdadera vida. La que no tiene fin». Quise responder. Quise preguntarle qué quería decir, pero de repente me sentí mareado. El cuarto comenzó a dar vueltas y mi visión se nubló. Lo último que recuerdo es una sensación aguda en el cuello, como si algo filoso me hubiera atravesado la piel. Desperté solo. La habitación estaba exactamente igual que antes, pero ella había desaparecido. No había rastro de que hubiera estado ahí. Ni siquiera una huella en la cama donde había estado sentada. Me toqué el cuello y sentí 2 pequeñas heridas. 2 puntos que dolían como si fueran quemaduras. Pensé que sanarían en unos días, como cualquier herida normal. Han pasado 3 años, 4 meses y 16 días, y las marcas siguen ahí. Exactamente iguales al primer día. Nunca han cicatrizado. Nunca han sanado. Nunca han cambiado. Y cada luna nueva, algo extraño me sucede. Al principio es solo una sensación. Una inquietud que comienza en el estómago y se extiende por todo el cuerpo. Luego viene el hambre. Pero no hambre de comida. Es algo más profundo, más primitivo. Un hambre que la comida normal no puede satisfacer. Durante esas noches, salgo a caminar por las calles. No puedo evitarlo. Mis piernas se mueven solas, como aquella noche en el bar. Y busco algo que no puedo explicar, pero que reconocería al verlo. A veces me encuentro parado frente a las ventanas de casas donde hay gente durmiendo. Los observo durante horas, sintiendo cómo esa hambre crece dentro de mí. Escucho sus corazones latir desde la calle.
Puedo oler su sangre a través de las paredes. Hasta ahora he resistido. Hasta ahora he logrado controlar esa sed que me consume por dentro. Pero cada mes es más difícil. Cada luna nueva, la bestia que despertó aquella noche se vuelve más fuerte. Y sé que algún día no podré resistir más. Sé que algún día me convertiré en lo mismo que era ella. Por eso les cuento esta historia. Para que sepan que si algún día se encuentran con una mujer hermosa en un bar perdido, una mujer que no pestañea y que habla con un acento extraño, una mujer que dice que solo atiende a los que saben buscarla, corran. Corran tan lejos como puedan. Porque si no lo hacen, terminarán como yo, contando los días, esperando el momento en que la oscuridad que llevan dentro los consuma por completo. Y cuando eso pase, cuando finalmente se conviertan en lo que yo me estoy convirtiendo, buscarán a otros como ustedes. Buscarán a alguien más para perpetuar la maldición. Buscarán a alguien más que sepa buscarlos. La última luna nueva fue hace 5 días. En 27 días más, volverá a aparecer. Y no sé si esta vez podré resistir. Mi nombre es Carlos Mendoza y esto que les voy a contar pasó hace 3 años, en la carretera vieja que conecta Arequipa con Tacna. Todavía me cuesta dormir algunas noches, pero necesito contarlo. Tal vez ustedes me crean, tal vez no. Pero cada palabra que van a escuchar es verdad. Yo tenía un puesto pequeño de dulces y cigarros justo donde la carretera hace una curva cerrada, cerca del kilómetro 120. Era un lugar estratégico porque los camioneros necesitaban bajar la velocidad ahí, y muchos paraban a estirar las piernas o comprar algo para el camino. El negocio no era malo, aunque con los años cada vez pasaba menos gente. La nueva autopista se llevó casi todo el tráfico. Pero yo me quedé ahí. Era lo único que sabía hacer, y además, mi padre había puesto ese puesto 30 años antes. No podía abandonarlo así nomás. La primera vez que la vi fue un martes por la noche, cerca de las 11. Había niebla, esa niebla espesa que baja del cerro y te cubre todo. Yo estaba guardando la mercadería cuando vi una figura caminando por el monte, del lado derecho de la carretera. Al principio pensé que era alguna mujer que había tenido problemas con su carro, porque caminaba despacio, con cuidado. Llevaba un vestido rojo. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Rojo brillante, como si tuviera luz propia. Y tacones. Tacones altos en pleno monte, sobre piedras y tierra suelta. Eso no tenía sentido. Me acerqué al borde de la carretera para ver si necesitaba ayuda, pero cuando levanté la mano para saludarla, ella se detuvo. Me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos, y luego siguió caminando hacia el norte, perdiéndose entre los arbustos. Esa noche no pude dormir bien. Algo en esa mujer no cuadraba, pero no sabía qué. Una semana después la vi otra vez. Esta vez era jueves, cerca de medianoche. Había parado un tráiler grande, de esos que van hacia Bolivia. El chofer se había bajado a estirar las piernas y me compró un paquete de cigarros. Estábamos conversando cuando ella apareció. Salió de entre los árboles como si hubiera estado esperando. El mismo vestido rojo, los mismos tacones. Pero esta vez pude verla mejor. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con el pelo negro hasta los hombros y una sonrisa que te helaba la sangre. Se acercó al trailero despacio, balanceando las caderas. El hombre la vio venir y se quedó como hipnotizado. Ella le susurró algo al oído, muy bajito, tanto que yo no pude escuchar nada desde donde estaba. El trailero asintió como un zombi, subió a su cabina y arrancó el motor. Yo pensé que la mujer iba a subirse al tráiler, pero no. Se quedó ahí parada, viendo cómo el camión se alejaba hacia el norte. Cuando las luces traseras desaparecieron en la distancia, ella me miró otra vez con esa sonrisa horrible y se metió de nuevo entre los árboles. Al día siguiente llamé a mi primo que trabaja en la policía de carreteras. Le pregunté si habían tenido noticias de algún tráiler que hubiera desaparecido o tenido un accidente. Me dijo que no, pero que iba a averiguar.
2 días después me llamó. El tráiler había aparecido volcado en un barranco, 30 kilómetros al norte. El chofer había muerto. Lo raro era que no había marcas de frenada en la carretera, como si hubiera acelerado directamente hacia el precipicio. Esa noche no abrí el puesto. Me quedé en casa, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Pero el miedo no duró mucho. Tenía que trabajar, tenía que comer. Así que a la semana siguiente volví a mi rutina normal. Durante un mes no pasó nada extraño. Algunos camioneros paraban, compraban sus cosas y seguían viaje. Todo normal. Hasta que llegó febrero. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, ella apareció otra vez. Esta vez no había ningún cliente. Solo yo, organizando algunas cajas de dulces. La escuché antes de verla. El sonido de los tacones sobre el asfalto, tan claro como si fueran campanadas. Levanté la vista y ahí estaba, a menos de 10 metros de mi puesto. Bajo la luz amarillenta de mi lámpara solar, el vestido rojo se veía casi negro, como sangre seca. Me sonrió y se acercó lentamente. Yo debería haberme metido a mi caseta y cerrado la puerta con llave, pero no pude moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Cuando llegó hasta el mostrador, me di cuenta de que era mucho más alta de lo que pensaba. Casi 2 metros, pero los tacones no eran tan altos. Y su piel tenía un brillo extraño, como si estuviera sudando, pero hacía frío esa noche. Hola, me dijo con una voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. ¿Tienes cigarros? No era una pregunta, era una afirmación. Asentí y saqué un paquete de mi mejor marca. Ella extendió la mano para pagármelo, y yo, sin pensar, puse el paquete en su palma. Esa fue la primera vez que la toqué. Su piel era caliente, demasiado caliente, como si tuviera fiebre muy alta. Pero también era áspera, rugosa, como cuero viejo que ha estado al sol durante años. No era piel humana. Me sonrió otra vez, y fue entonces cuando vi sus dientes. En la oscuridad no los había notado antes, pero bajo la luz directa eran imposibles de ignorar. Colmillos delgados como agujas, afilados como navajas. Demasiados dientes para una boca humana. Gracias, dijo, y se dio la vuelta para irse. Yo sabía que debía quedarme quieto, fingir que no había visto nada. Pero la curiosidad pudo más. La seguí con la mirada mientras se alejaba hacia los árboles. Lo que vi después todavía me da pesadillas. A mitad de camino hacia el monte, su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fue sutil, como si se estuviera agachando. Pero luego sus brazos se alargaron, sus piernas se doblaron en ángulos imposibles, y su espalda se arqueó hacia arriba. El vestido rojo no se desgarró. Se estiró con ella, como si fuera parte de su piel. Y cuando finalmente desapareció entre los arbustos, ya no caminaba en 2 patas. Se movía como un animal, un depredador enorme que acechaba en la oscuridad. Esa noche manejé hasta el pueblo más cercano y me quedé en un hotel. No regresé a mi puesto hasta 3 días después, y solo porque necesitaba el dinero. Cuando volví, encontré algo que me heló la sangre. En todos los postes de luz que rodeaban mi puesto había marcas de garras, profundas, como si alguien hubiera tratado de trepar por ellos. Pero los postes medían más de 6 metros de alto, y las marcas llegaban hasta arriba. Durante las siguientes semanas traté de averiguar más sobre esa mujer. Pregunté a otros comerciantes de la zona, a los pocos camioneros que conocían la carretera vieja, incluso fui a hablar con el párrafo del pueblo más cercano. Nadie sabía nada oficial, pero todos tenían historias. Don Esteban, que tiene una gasolinera abandonada 20 kilómetros al sur, me contó que su abuelo hablaba de una mujer que cazaba viajeros en esa zona desde principios del siglo pasado. Siempre vestida de rojo, siempre con la misma sonrisa. La señora Carmen, cuya familia lleva 3 generaciones viviendo cerca de esa carretera, me dijo que durante su infancia había escuchado aullidos extraños en las noches de luna nueva. Aullidos que no sonaban como de ningún animal conocido. Y Mario,
un trailero veterano que conoce todas las rutas del país, me confesó que él y varios de sus colegas habían visto a esa mujer durante años, pero que nunca hablaban de ella porque sabían lo que les pasaba a quienes se acercaban demasiado. Yo debería haber cerrado el puesto esa misma semana. Debería haber empacado mis cosas y buscado trabajo en otro lado. Pero tenía miedo de que me siguiera. Y además, una parte de mí necesitaba saber más. La última vez que la vi fue en marzo, durante la luna nueva. Eran las 3:30 de la madrugada cuando escuché los tacones otra vez. Esta vez estaba preparado. Tenía una linterna potente y había puesto una cámara pequeña en mi celular para grabar todo. Pero cuando salí de mi caseta, no estaba en la carretera. Estaba parada justo enfrente de mi puesto, a menos de 3 metros de distancia, como si hubiera estado esperándome. Ya no llevaba el vestido rojo. Esta vez vestía harapos oscuros que colgaban de su cuerpo como piel muerta. Y su cara había cambiado. Los ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris. La piel estaba agrietada y manchada, como cuero podrido. Y esos dientes, esos colmillos horribles, sobresalían de su boca abierta. Carlos, me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Tú me has estado observando. Yo no pude responder. El miedo me tenía paralizado. Ella se acercó un paso más. Tú quieres saber qué soy, continuó. Tú tienes curiosidad. Eso me gusta. La curiosidad es sabrosa. Extendió una mano hacia mí. Sus dedos terminaban en garras largas y curvas, negras como carbón. Ven conmigo, Carlos. Te voy a mostrar secretos que ningún humano ha visto. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. No sé de dónde saqué fuerzas, pero logré dar un paso hacia atrás, luego otro, hasta que pude correr hacia mi camioneta. Ella no me siguió. Se quedó ahí parada, riéndose con una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Cuando prendí el motor y encendí las luces altas para irme, ya no estaba. Esa misma mañana cerré el puesto para siempre. Empaqué todo lo que pude en mi camioneta y me vine a vivir a la ciudad. Conseguí trabajo en una tienda de abarrotes y trato de vivir una vida normal. Pero cada tanto, cuando manejo por carreteras solitarias en la noche, veo un destello rojo entre los árboles. Y sé que ella sigue ahí, esperando al siguiente viajero curioso que se atreva a acercarse. Por eso les digo, si alguna vez manejan por la carretera vieja entre Arequipa y Tacna, y ven a una mujer vestida de rojo caminando sola por el monte, no paren. No se acerquen. Y sobre todo, no la toquen. Porque algunas curiosidades pueden costarte mucho más que la vida. Y si ven marcas de garras en los postes de luz, aceleren. Aceleren y no miren por el espejo retrovisor. Ella podría estar siguiéndolos. Llevaba 3 años trabajando como recepcionista nocturno en el Hotel San Marcos, un edificio de principios del siglo XX que había visto mejores épocas. El lugar tenía esa atmósfera pesada que solo poseen los sitios donde han pasado demasiadas cosas, donde las paredes guardan secretos que preferirían no recordar. Era el tipo de hotel donde los huéspedes pagaban en efectivo y no dejaban nombres reales en el registro. La primera vez que la vi fue un viernes de octubre. Eran las 3:33 de la madrugada cuando escuché el timbre del mostrador. Al levantar la vista de mi libro, me encontré con una mujer que parecía haber salido de una fotografía antigua. Vestía completamente de negro, un atuendo elegante pero anticuado, como si hubiera estado guardado en un baúl durante décadas. Su piel era pálida como la porcelana, y sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Se acercó al mostrador con pasos silenciosos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro que rozó mis oídos como una brisa fría. Necesito el cuarto 7, me dijo, sin presentarse ni hacer contacto visual directo. El cuarto 7 había estado clausurado desde hacía 5 años. Era una de las primeras cosas que me habían advertido cuando comencé a trabajar allí. En 2019,
Una empleada de limpieza llamada Carmen Vázquez había sido encontrada muerta en esa habitación. Lo más perturbador del caso era que le habían arrancado ambos ojos, y nunca encontraron al responsable. La policía cerró el caso como homicidio sin resolver, y el gerente decidió sellar la habitación permanentemente. Lo siento, señora, ese cuarto no está disponible, le respondí, tratando de mantener un tono profesional. Ella me miró directamente por primera vez, y sentí como si una corriente helada recorriera mi columna vertebral. Sus ojos eran de un color gris tan pálido que casi parecían blancos. «Está disponible para mí», susurró, deslizando un billete de $50 sobre el mostrador. «Siempre lo ha estado». Algo en su voz, en la manera en que pronunció esas palabras, me hizo dudar. Era como si conociera el lugar mejor que yo mismo. Sin saber exactamente por qué, abrí el cajón donde guardábamos las llaves de emergencia y saqué la del cuarto 7. Mi mano temblaba ligeramente cuando se la entregué. Ella tomó la llave sin decir una palabra más y se dirigió hacia las escaleras. La observé subir, y noté algo extraño. Sus pasos no hacían el menor ruido en los escalones de madera que crujían bajo el peso de cualquier persona. Esa noche no pude dormir cuando terminó mi turno. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido y escuchaba su voz susurrante pidiendo el cuarto 7. El viernes siguiente, a la misma hora exacta, volvió a aparecer. 3:33 de la madrugada. Misma ropa negra, misma mirada perdida, misma voz etérea. El cuarto 7, fue lo único que dijo. Esta vez no dudé. Le entregué la llave sin hacer preguntas. Se había convertido en una rutina macabra que se repetiría durante los siguientes meses. Cada viernes, sin excepción, la mujer de negro aparecía a las 3:33 de la madrugada. Nunca variaba su horario ni un minuto. Tomaba la llave, subía silenciosamente y se encerraba en el cuarto 7 hasta el amanecer. Durante esas horas, si prestabas atención, podías escuchar un murmullo constante que provenía de la habitación. No eran conversaciones ni palabras claras, sino algo que sonaba como rezos susurrados en un idioma que no podía identificar. Los otros empleados comenzaron a evitar el turno de los viernes por la noche. Decían que el hotel se sentía diferente esas noches, más frío, más opresivo. Pero yo me había acostumbrado a su presencia, e incluso esperaba su llegada con una mezcla de fascinación y terror. Todo cambió una madrugada de marzo. Roberto, el encargado de limpieza, llegó más temprano de lo habitual para preparar las habitaciones para el fin de semana. Cuando subió al segundo piso, encontró la puerta del cuarto 7 entreabierta. Esto era extraño, porque la mujer siempre cerraba con llave y nunca salía hasta el amanecer. Roberto me llamó, nervioso. «Oye, el cuarto 7 está abierto». Se fue ya la señora. Subimos juntos. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, cargado de una presencia invisible. Fue entonces cuando Roberto señaló hacia el suelo. «¿Qué es todo esto?» El piso estaba cubierto de fotografías viejas, decenas de ellas esparcidas como si alguien las hubiera arrojado desde una caja. Nos acercamos para examinarlas mejor, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Todas las fotografías mostraban a la misma mujer. La mujer de negro que visitaba el cuarto 7 cada viernes. Pero estas fotos eran antiguas, algunas claramente de los años 60, otras de los 70 y 80. En todas aparecía exactamente igual. Misma ropa negra, mismo rostro pálido, misma mirada perdida. Tomé una de las fotografías más antiguas. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, decía: María Elena Cortés, 1962. Otra tenía la fecha de 1975. La más reciente era de 2005, 20 años antes de que yo naciera. «Esto no puede ser posible», murmuró Roberto, examinando las imágenes con manos temblorosas. Pero lo más perturbador estaba por llegar. En el centro del montón de fotografías había una diferente. Era más reciente, en color, y mostraba el interior del cuarto 7.
En la imagen se veía a Carmen Vázquez, la empleada de limpieza que había sido asesinada años atrás, limpiando la habitación. Pero no estaba sola. En el espejo del fondo, apenas visible, se reflejaba la silueta de una mujer vestida de negro parada detrás de ella. Esa misma noche decidí quedarme despierto para confrontar a la mujer cuando apareciera. Tenía demasiadas preguntas y necesitaba respuestas. Pero por primera vez en meses, el viernes pasó sin que ella apareciera. El timbre del mostrador permaneció silencioso, y el cuarto 7 siguió vacío. Pensé que tal vez, después de que descubriéramos las fotografías, había decidido no volver más. Pero me equivocaba. El siguiente viernes, a las 3:33 de la madrugada exactas, el timbre del mostrador sonó. Me levanté esperando verla, pero el vestíbulo estaba completamente vacío. El sonido había provenido del mostrador, pero no había nadie allí. Entonces escuché su voz, esa voz susurrante que había llegado a conocer tan bien, flotando en el aire como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. El cuarto 7. Miré hacia las escaleras y la vi. O al menos, vi su silueta. Era como una sombra con forma humana, más una ausencia de luz que una presencia real. La figura subió las escaleras sin hacer ruido, y momentos después escuché el familiar sonido de una puerta cerrándose. Desde esa noche, la rutina cambió. Ya no viene físicamente. Pero cada viernes, a las 3:33 de la madrugada, el timbre del mostrador suena solo. Y siempre, sin excepción, escucho su voz susurrante pidiendo el cuarto 7. He tratado de investigar sobre María Elena Cortés. Encontré registros de defunción que datan de 1962. Según los archivos, murió en este mismo hotel, en el cuarto 7, en circunstancias misteriosas. El informe policial menciona que le habían arrancado los ojos. Ahora entiendo que Carmen Vázquez no fue la primera víctima. Y temo que tampoco será la última. Cada viernes por la noche, cuando el timbre suena y escucho esa voz pidiendo el cuarto 7, siento como si ella me estuviera observando desde las sombras. A veces, cuando miro hacia las escaleras, creo ver una silueta negra esperando pacientemente. He pensado en renunciar, en buscar otro trabajo, en alejarme de este lugar maldito. Pero algo me dice que no importa dónde vaya, ella me encontrará. Porque después de todos estos meses entregándole la llave, creo que ahora soy parte de su historia. Y cada viernes, cuando el reloj marca las 3:33, me pregunto si esta será la noche en que finalmente suba esas escaleras para descubrir qué es lo que realmente quiere del cuarto 7. Mi nombre es doctora Elena Vázquez, y lo que voy a contar sucedió hace 3 años en Reynosa, Tamaulipas. Era parte de un programa de salud pública que llevaba atención médica gratuita a las zonas más peligrosas de la ciudad. Trabajábamos en brigadas pequeñas, siempre con escolta, llevando antibióticos, anticonceptivos, pruebas de detección rápida. La zona roja era nuestro territorio cada martes y jueves. Fue en octubre del 2021 cuando la vi por primera vez. Estaba sentada en una esquina de la avenida Morelos, cerca del puente internacional, envuelta en una manta raída que había sido azul en algún momento. No se acercaba cuando montábamos la clínica improvisada como hacían las otras mujeres. Se quedaba ahí, inmóvil, observándonos desde la distancia. Mi compañera Sofía fue quien me la señaló primero. Esa mujer lleva ahí desde que llegamos hace 2 semanas, me dijo. Nunca se acerca, pero siempre está mirando. Era joven, quizás de 20 y tantos años, delgada hasta los huesos, con el cabello negro cortado de forma irregular, como si se lo hubiera cortado ella misma con tijeras desafiladas. La tercera semana me acerqué a ella. Cuando llegué a 2 metros de distancia, levantó la cabeza y vi sus ojos por primera vez. Eran de un color extraño, como miel turbia, pero lo que me impactó no fue el color sino la expresión. Parecía que llevara días sin dormir, con ojeras tan profundas que parecían cavernas en su rostro. «¿Necesitas ayuda médica?»,
Le pregunté en español. No respondió. Lo intenté en inglés. Tampoco. Finalmente, después de varios minutos de silencio, habló con una voz tan baja que tuve que acercarme más. Ya me marcaron, dijo. No puedo dormir porque la luz regresa por mí. Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza. Entonces se levantó la manta y la blusa raída que llevaba debajo. Lo que vi en su abdomen me dejó helada. Tenía cicatrices pequeñas, perfectamente simétricas, formando espirales que se extendían desde el ombligo hacia los costados. No eran cortes hechos al azar. Eran precisos, quirúrgicos, como si alguien hubiera trazado un mapa sobre su piel y luego hubiera seguido cada línea con un bisturí. Las cicatrices estaban en diferentes etapas de sanación. Algunas parecían recientes, otras llevaban meses. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté, pero solo repitió, ya me marcaron. Me pidió que la revisara. Dijo que sentía algo raro por dentro, que algo se movía. Regresé por guantes de látex y mi estetoscopio. Cuando volví, aún estaba ahí, esperándome. Al tocar su abdomen para el examen físico, sentí algo que nunca había experimentado en 20 años de medicina. Mis manos se hundían más de lo normal, como si su piel y músculos fueran más profundos de lo que deberían ser. Era como meter la mano en agua tibia, pero el agua era su carne. Por un momento tuve la sensación horrible de que mi mano iba a seguir hundiéndose, que iba a desaparecer dentro de ella. Retiré las manos bruscamente. Ella me miró con una sonrisa triste. «Lo sientes, ¿verdad?», me dijo. «Por eso no puedo dormir. Cada noche vienen por mí y me llevan más profundo». Le pregunté su nombre. Me dijo que ya no recordaba cómo se llamaba antes de que la marcaran. Le pregunté de dónde venía. Solo señaló hacia el norte, hacia la frontera. Esa noche no pude dormir. Seguía sintiendo esa extraña sensación en las palmas de las manos, como si aún estuviera tocando algo que no debería existir. Sofía me encontró al día siguiente revisando libros de medicina, buscando alguna explicación lógica para lo que había experimentado. No la encontré. Regresamos el martes siguiente. La mujer estaba en el mismo lugar, pero se veía peor. Las ojeras eran más profundas, y cuando se acercó pude ver que tenía tierra debajo de las uñas, como si hubiera estado cavando. «Anoche vinieron otra vez», me dijo. «Me llevaron más lejos esta vez. Vi cosas que no debería haber visto». Le pregunté qué cosas, pero solo negó con la cabeza. Entonces me enseñó algo más. En la espalda tenía más espirales, pero estas parecían más recientes. La sangre seca aún se veía en los bordes de los cortes. «¿Quién te está haciendo esto?», insistí. «¿Dónde duermes? Podemos ayudarte, podemos llevarte a un refugio». Me miró con esos ojos de miel turbia y por primera vez vi miedo real en ellos. «No pueden ayudarme», dijo. «Una vez que te marcan, no puedes escapar. Ellos saben dónde estás siempre. La luz los guía». Esa tarde hablé con el coordinador del programa. Le conté sobre la mujer y sus heridas. Me dijo que ya habían visto casos similares antes, mujeres con cicatrices extrañas que aparecían y desaparecían de las zonas rojas. Nunca se quedaban lo suficiente para recibir ayuda real. «Tráfico de órganos», dijo. «O rituales. En esta zona pasa de todo. Lo mejor que puedes hacer es reportarlo a las autoridades locales». Pero algo me decía que esto era diferente. Las cicatrices eran demasiado precisas, demasiado sistemáticas. Y esa sensación al tocarla, eso no era normal. El jueves siguiente llegué temprano, antes que el resto del equipo. Quería hablar con ella a solas, convencerla de que me dejara ayudarla realmente. Pero cuando llegué a su esquina habitual, no estaba. Pregunté a los vendedores ambulantes si la habían visto. Uno de ellos, un hombre mayor que vendía cigarrillos sueltos, me dijo que la había visto la noche anterior caminando hacia el río. Iba hablando sola, me dijo. Decía algo sobre que ya era hora, que la luz había venido por ella. Fui hasta la orilla del río, pero no encontré nada.
Regresé a la clínica con una sensación extraña en el estómago. Esa noche recibí una llamada del coordinador. Habían encontrado algo en el lugar donde la mujer solía dormir, un edificio abandonado cerca del mercado central. Fui con él y 2 policías locales. El lugar donde había estado durmiendo era una habitación pequeña en el segundo piso, sin ventanas, iluminada apenas por la luz que se filtraba por las grietas del techo. En el centro del cuarto, sobre un pedazo de cartón que había usado como cama, estaban 5 cigarrillos perfectamente alineados, todos de la misma marca, todos cortados exactamente a la misma altura. Pero lo que me heló la sangre estaba dibujado sobre ellos. Con lo que parecía sangre seca, alguien había dibujado una figura humana del tamaño de una mano. La figura tenía los brazos extendidos y la cabeza hacia arriba, pero donde deberían estar los ojos había 2 cavidades vacías, como si se los hubieran arrancado. El dibujo era perfecto, cada línea trazada con una precisión que parecía inhumana. Uno de los policías dijo que parecía un mapa, pero ¿un mapa de qué? Nadie lo sabía. Nunca volvimos a verla. Nunca supimos su nombre real ni de dónde venía. Las autoridades archivaron el caso como una desaparición más en una ciudad donde desaparecen personas todos los días. Pero yo no pude olvidarla. 3 años después, sigo pensando en esa sensación al tocar su abdomen, como si hubiera tocado algo que pertenecía a otro mundo. Y a veces, en las madrugadas más oscuras, cuando no puedo dormir, me parece ver una luz extraña moviéndose por mi ventana. Una luz que busca. Una luz que marca. Y me pregunto si algún día, esa luz vendrá por mí también. Mi prima Sofía trabajaba en la calle desde los 17 años. No por gusto, sino por necesidad. La vida la había puesto ahí, en esa esquina del centro donde las luces de neón se mezclaban con las sombras de callejones que olían a desesperación y miedo. Sofía era desconfiada por naturaleza. Había aprendido a leer a los hombres en segundos, los nerviosos que temblaban al hablar, los violentos que apretaban los puños, los solitarios que solo buscaban compañía. Tenía un instinto que la había salvado más veces de las que podía contar. Por eso me sorprendió tanto cuando me contó sobre el hombre del auto negro. Era una noche de marzo cuando lo vio por primera vez. Un sedán negro, sin placas, que se detuvo frente a ella como una sombra silenciosa. El vidrio se bajó apenas unos centímetros, lo suficiente para que una mano pálida le hiciera señas. Sofía se acercó con cautela, pero el hombre no habló. Simplemente le mostró una libreta abierta. En la página, escritos con tinta negra, había símbolos que ella nunca había visto. No eran letras, no eran números. Parecían dibujos de constelaciones deformadas, líneas que se conectaban en patrones imposibles, círculos dentro de círculos que parecían moverse cuando los mirabas fijamente. El hombre señaló los símbolos y luego le entregó 500 pesos. Billetes viejos, pero extrañamente limpios, como si hubieran sido planchados minuto a minuto durante décadas. No olían a nada. No tenían el olor característico del dinero que pasa de mano en mano. Eran como papel recién cortado. Sofía me contó que algo en su interior le gritaba que se alejara, que corriera. Pero necesitaba el dinero. Tenía deudas, tenía hambre, tenía una madre enferma que no sabía que su hija trabajaba en las calles. Así que subió al auto. El hombre la llevó a un motel en las afueras de la ciudad. Durante todo el viaje no pronunció una sola palabra. Solo conducía, mirando al frente, mientras Sofía observaba su perfil en la penumbra. Su piel era extremadamente pálida, casi gris, y tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en semanas. O en años. En el motel, el hombre no la tocó. Se sentó en una silla junto a la ventana, abrió su libreta y comenzó a escribir. Los mismos símbolos extraños, página tras página. Sofía se quedó en la cama, sintiéndose cada vez más inquieta. El silencio era asfixiante. No se escuchaba el tráfico de la carretera, no se oían voces de otros huéspedes.
solo el rasguido de la pluma contra el papel. Después de 2 horas, el hombre cerró la libreta, le entregó otros 500 pesos y la llevó de vuelta a la esquina. Antes de que bajara del auto, le entregó una tarjeta blanca. No tenía nombre, no tenía teléfono. Solo tenía dibujado uno de esos símbolos extraños. Al principio, Sofía pensó que había sido el cliente más raro de su vida, pero también el más fácil. No había violencia, no había palabras obscenas, no había miedo. Solo silencio y dinero fácil. Pero el hombre regresó la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre el mismo ritual. El auto negro sin placas, la libreta con símbolos, el motel silencioso, los billetes limpios que olían a nada. Sofía comenzó a esperarlo. El dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Fue en la 4ª noche cuando empezaron los cambios. Sofía llegó a mi casa al día siguiente, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Me dijo que durante la sesión en el motel, había comenzado a escuchar cosas. Primero fueron susurros muy bajos, como voces que venían de muy lejos. Luego, algo que sonaba como música, pero no era música humana. Eran tonos que parecían venir del cielo, melodías que hacían que su piel se erizara y su mente se sintiera vacía. Le pregunté si el hombre había dicho algo, si había hecho algo diferente. Sofía negó con la cabeza. El hombre seguía escribiendo en silencio, página tras página de esos símbolos imposibles. Pero ahora, cuando ella miraba los dibujos, podía jurar que se movían, que las líneas se retorcían y los círculos giraban lentamente en la página. La 5ª noche, Sofía no comió. Dijo que no tenía hambre, que la comida le sabía a cartón. La 6ª noche, no durmió. Se quedó despierta en su cama, mirando por la ventana, susurrando cosas que no pude entender. Puedo escuchar las estrellas, me dijo cuando fui a visitarla. Me están hablando. Me están llamando. Sus ojos habían cambiado. Antes eran castaños y vivaces. Ahora parecían vidrio oscuro, sin brillo, sin vida. Su piel se había vuelto pálida, como la del hombre del auto negro. Le supliqué que no volviera a ver a ese cliente, que algo estaba muy mal. Pero Sofía solo sonrió. Una sonrisa que no era suya. No lo entiendes, me dijo con una voz que sonaba hueca. Él no es un cliente, es un mensajero. Y el mensaje ya llegó. La 7ª noche, Sofía se rapó completamente la cabeza. Se afeitó hasta la última hebra de cabello negro que siempre había sido su orgullo. En la nuca, donde antes tenía un pequeño lunar que le daba vergüenza, ahora había un tatuaje. Un círculo perfecto, negro como la tinta, con líneas que se extendían hacia afuera como los rayos de un sol invertido. Cuando le pregunté por qué se había hecho eso, me mostró la palma de su mano. Los mismos símbolos de la libreta del hombre estaban grabados en su piel, no como tatuajes, sino como si hubieran crecido desde adentro. Hay cosas que uno nunca olvida, por más que quiera. Tenía 17 años cuando me escapé de casa. No importa por qué lo hice, solo importa que terminé en una esquina de la colonia Guerrero, con hambre, frío y sin saber cómo sobrevivir en las calles de la ciudad más grande del mundo. Fue ahí donde conocí a Esmeralda. La primera vez que la vi pensé que era hermosa, pero de esa belleza que duele, que te avisa que detrás hay historias que no quieres conocer. Tenía 20 y tantos años, cabello negro hasta la cintura y una cicatriz pequeña en la comisura de los labios que se notaba cuando sonreía. Sonreía poco. Me vio tiritando en esa esquina y se acercó. No me preguntó mi nombre ni de dónde venía. Solo me dijo, si vas a estar aquí, necesitas aprender las reglas. Reglas para sobrevivir. Esmeralda me llevó a un cuarto diminuto en un edificio que parecía a punto de colapsar. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban siluetas extrañas, como si la oscuridad quisiera materializarse. Pero era un techo, era calor, era mejor que la calle. Durante las primeras semanas, ella me enseñó todo lo que necesitaba saber. Cómo caminar para no llamar la atención equivocada.
qué esquinas evitar después de medianoche, cuánto cobrar y cómo negociar. Pero sobre todo, me enseñó las reglas más importantes. Las reglas que mantenían alejado lo que ella llamaba lo otro. La primera regla era simple: jamás mirar directo a los ojos de un cliente que llegara en taxi gris. Si uno de esos taxis se detenía frente a ti, debías bajar la mirada, negociar sin establecer contacto visual y terminar el trabajo lo más rápido posible. La segunda regla: nunca aceptar joyas como pago. No importa qué tan valiosas parecieran, qué tan desesperada estuvieras por dinero. Las joyas que ofrecían ciertos clientes tenían un precio que no se pagaba en dinero. Pero la tercera regla era la más importante, la que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía romperse: no abrir la puerta si escuchabas que te llamaban por tu nombre con la voz de tu madre. Al principio pensé que Esmeralda estaba loca, que los años en la calle y las cosas que había visto la habían quebrado. Pero después de unas semanas, empecé a notarlas. Las cosas extrañas. Los clientes que llegaban en taxi gris tenían algo diferente. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si flotaran en lugar de caminar. Y cuando hablaban, su aliento olía a azufre, a huevo podrido mezclado con algo dulce y nauseabundo. Una noche, una compañera llamada Rosa no siguió la primera regla. Miró directo a los ojos de uno de ellos. Al día siguiente, encontraron su ropa perfectamente doblada en un callejón, pero ella había desaparecido. La ropa no tenía ni una gota de sangre, ni siquiera estaba sucia. Era como si Rosa se hubiera desvanecido desde adentro. Otra noche, vi a una chica aceptar un collar de un cliente extraño. El collar era hermoso, parecía hecho de plata antigua con una piedra negra en el centro. 3 días después, esa chica empezó a hablar sola, a reírse sin motivo y a rascarse el cuello hasta hacerse heridas. Una semana después, también desapareció. Fue entonces cuando empecé a tomar en serio las reglas de Esmeralda. Pero la tercera regla, esa nunca la entendí completamente hasta que la rompí. Había estado viviendo con Esmeralda casi 6 meses. Habíamos desarrollado una rutina, una especie de vida juntas en ese cuarto pequeño y húmedo. Ella salía por las noches y yo por las tardes. Nos cuidábamos mutuamente, compartíamos lo que ganábamos, nos manteníamos alertas. Esmeralda tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba gritando en un idioma que no reconocía, con los ojos muy abiertos y el cuerpo empapado en sudor. Cuando le preguntaba qué había soñado, solo me decía: ella viene por mí. Algún día vendrá por mí. Yo nunca entendí de quién hablaba. La noche que todo cambió fue un martes de noviembre. Había llovido todo el día y las calles olían a tierra mojada y basura. Esmeralda había salido temprano, alrededor de las 8 de la noche. Yo me quedé en el cuarto, contando el dinero que habíamos ganado esa semana y planeando comprar comida al día siguiente. Me quedé dormida viendo la televisión. Fue pasada la medianoche cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No era el toque de Esmeralda. Ella siempre tocaba 3 veces rápido, luego 2 veces lento. Era nuestra clave. Este toque era diferente. Suave, casi tímido. Me levanté y me acerqué a la puerta. El edificio estaba completamente silencioso, lo cual era extraño porque siempre había ruido. Televisiones, música, peleas, llantos de bebés. Pero esa noche, nada. Entonces escuché la voz. Era la voz de mi madre. Dulce, cariñosa, exactamente como la recordaba de cuando era niña y me despertaba para ir a la escuela. Me llamaba por mi nombre, me decía que había venido a buscarme, que me extrañaba, que todo estaría bien si abría la puerta. Por un momento, me olvidé de todo. De la regla, de las advertencias de Esmeralda, del miedo. Solo quería ver a mi madre, abrazarla, pedirle perdón por haberme ido. Puse la mano en la cerradura. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que sonaba como Esmeralda: la tercera regla es la más importante. Me alejé de la puerta, pero la voz siguió llamándome. Durante horas.
Mi madre me suplicaba que abriera, me decía que estaba enferma, que me necesitaba, que moriría si no la dejaba entrar. Lloré toda la noche, pero no abrí la puerta. Al amanecer, la voz se desvaneció. Cuando Esmeralda llegó, alrededor de las 6 de la mañana, le conté lo que había pasado. Su cara se puso completamente blanca. Bien, me dijo. Lo hiciste bien. Pero ahora sabe dónde estás. Tenemos que irnos de aquí. Empezamos a empacar nuestras pocas pertenencias. Esmeralda estaba nerviosa, más de lo que la había visto nunca. Sus manos temblaban mientras doblaba su ropa. Me contó la verdad de esa mañana. La cosa que había venido la noche anterior no era nueva en su vida. Había estado persiguiéndola durante años. Desde que tenía 15 años y había roto la tercera regla por primera vez. No era mi madre quien tocó mi puerta esa primera vez, me dijo. Era algo que había tomado su voz, su forma. Algo que venía por mí desde que nací. Mi abuela me había advertido, me había dado las reglas, pero yo era joven y estúpida. Esmeralda me explicó que hay cosas que nacen con cierta gente. Entidades que los marcan desde pequeños, esperando el momento perfecto para reclamarlos. Las reglas no eran para protegernos de los humanos peligrosos. Eran para protegernos de las cosas que pretenden ser humanas. Terminamos de empacar y salimos del edificio. Esmeralda conocía un lugar seguro al otro lado de la ciudad, una casa donde otras mujeres como nosotras se refugiaban de cosas que no deberían existir. Pero no llegamos muy lejos. En la esquina de la calle, esperándonos, había un taxi gris. Esmeralda se detuvo en seco. Su respiración se volvió irregular. «Corre», me susurró. «Corre y no mires atrás». Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada por lo que vi salir de ese taxi. No era completamente humano, pero tampoco era completamente animal. Tenía el cuerpo de una mujer alta y delgada, pero su cabeza era la de un venado. Sus ojos eran completamente negros y cuando me miró, sentí que algo frío me atravesaba el alma. Caminó directamente hacia Esmeralda, ignorándome por completo. Cuando habló, su voz sonaba como la de varias mujeres hablando al mismo tiempo, en un idioma que era muy antiguo, muy anterior al español, algo que se había hablado en estas tierras mucho antes de que llegaran los españoles. Esmeralda respondió en el mismo idioma. Estaban negociando algo. Finalmente, Esmeralda se volteó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», me dijo. «Siempre supe que este día llegaría. Cuida mi bolso. Y recuerda las reglas». Se acercó a la cosa con cabeza de venado. Cuando la tocó, ambas se desvanecieron. Como humo. Como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedó el bolso de Esmeralda en la banqueta. Dentro encontré todas nuestras monedas, pero estaban oxidadas, cubiertas de una sustancia verdosa que manchaba mis dedos. Y en el fondo del bolso, una pluma negra. La pluma era extraña. No importa cuánta luz hubiera en la habitación, la pluma no reflejaba nada. Era como si absorbiese la luz, como si fuera un pedazo de la nada misma. Esa fue hace 5 años. Nunca volví a ver a Esmeralda. Pregunté por ella en toda la colonia Guerrero, en los refugios, en los hospitales, en las comisarías. Nadie la había visto. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pero aprendí a vivir con sus reglas. Las sigo religiosamente. He enseñado esas mismas reglas a otras chicas que llegan a las calles asustadas y sin saber cómo sobrevivir. Y cada noche, antes de dormir, toco la pluma negra que guardo en mi bolsa. Porque a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, cuando la luna está en cierta fase, escucho la voz de Esmeralda susurrando en la oscuridad. Me advierte sobre cosas que van a pasar. Me dice qué esquinas evitar, qué clientes rechazar. Creo que todavía me cuida. Pero también creo que algún día, esa cosa con cabeza de venado va a regresar por mí. Y cuando eso pase, espero tener el valor que tuvo Esmeralda. Espero poder proteger a alguien más, como ella me protegió a mí. Porque esas reglas no son solo supersticiones.
Son la diferencia entre estar viva y desaparecer para siempre. Y si alguna vez escuchan la voz de su madre llamándolos en la madrugada, si no están seguros de que realmente sea ella, por favor, no abran la puerta.